buenas tardes. Bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. El objetivo de la academia es de contribuir al mejoramiento moral del ser humano, que nos va a llevar a estar bien consigo mismo, a ser más felices y por consecuente con los seres que nos rodean, que son los padres, los hermanos, la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, los amigos. Pero para eso está basado en el conocimiento y dominio de uno mismo, y que nosotros debemos de encauzar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y la voluntad hacia el camino correcto, hacia lo que está bien, porque todos tenemos grabado en la conciencia las leyes divinas, las leyes de Dios, que a cada instante y a cada momento nos indica lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Bueno, quiero empezar la clase con una de las máximas de Jesús que dice: amad los unos a los otros. Pero ¿creen que podemos amar a nuestro prójimo cuando nuestro prójimo nos agrede, nos humilla, no respeta nuestros derechos, nos calumnian, hablan mal de nosotros, critican, no cumplen con lo que se comprometen? Si bien es cierto que en este análisis nosotros tenemos que comprender y entender que el accionar del otro es un problema moral del otro, pero lo que yo pienso y en la forma en como yo actúo acerca de lo que hace o dice el otro, ese es un problema moral mío. Porque ese es un problema moral mío. Entonces, si yo pienso negativamente, todos nuestros pensamientos, si son negativos, lo vamos a transmitir a nuestro cuerpo físico. Y nos vamos a generar efectos como el dolor de cabeza, los estados depresivos, el estrés, la alergia, la caída de cabello, el colesterol, el miedo, el pánico, etc. Uno mismo es el que se genera todos esos efectos por su forma de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, ahí somos nuestros propios enemigos. Entonces, ¿en qué consistiría cuando dice que nos amemos los unos a los otros? En que primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros pensamos negativamente, nos enojamos, renegamos, ¿quién se perjudica? ¿Quién es? Uno mismo. Uno mismo es el que se hace daño, uno mismo es el que se perjudica. Entonces, pero lo que ahí es donde tenemos que comprender y entender de que el amarnos a nosotros mismos es, no me tengo pues que desaprobarme, ni lamentarme, bueno, por todo lo que ya haya hecho en mi forma de pensar, de sentir y de actuar, sino más bien, de aquí en adelante, ¿cómo voy a compensar todo lo que hice? Porque lo que ya hice es pasado, y lo que estoy aquí ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este es nuestro presente, para hacer todo el bien que nos sea posible. Pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Es empezar a trabajar por esta palabrita, ¿no? Que es el BID. Uno siempre hemos escuchado, ¿no? La zona BID, que es la zona de confort, es una zona para los privilegiados. Entonces, incorporemos en nosotros esa palabrita BID, que es la B de benevolencia, la I de indulgencia y la P de perdonar. Ser benevolente significa pues no criticar, no juzgar las actitudes del otro. Ser indulgente con las imperfecciones ajenas,
perdonar las ofensas, pero primero, no para los otros, sino primero para nosotros mismos. Porque es lo que tenemos que tener con nosotros, no ser benevolente con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas. Entonces, si nosotros nos aprendemos a amarnos, a querernos, entonces nos va a ser fácil poder hacer con los demás, con los otros. Por ahí la clase de hoy es, pues, el rencor. ¿Cómo ponerlo en su justa medida? Por ejemplo, en el mundo, según algunos autores, dicen que existen más de 8.000 enfermedades consideradas como raras, pero están asociados a la salud mental y a las emociones. A ver, en esta situación, a ver, que alce la mano aquella persona que no se haya sentido prisionera por el odio, por el rencor, por la venganza. Yo creo que todos, ¿no? Hemos sentido este sentimiento de rencor, que hemos sido prisioneros. ¿Y cuántos, pues, hemos tomado de ese veneno y hemos recordado constantemente, día a día, las agresiones, las ofensas que nos hicieron los demás? Pero allí ¿quién es el que ya con el conocimiento vamos comprendiendo de que quién es el que se perjudica? Somos nosotros mismos, somos los que nos causamos daño, porque todos esos pensamientos negativos lo transmitimos al cuerpo físico. Y todas esas enfermedades uno mismo lo crea por su forma deficiente de pensar, de sentir y de actuar. Hay una de las máximas de Jesús cuando dice: si tu hermano pecara contra ti, ve y corrígelo, entre tú y él a solas. Y si te hubiese escuchado, habrás ganado un hermano. Entonces ahí es donde Pedro se le acerca y le dice a Jesús, le dice: maestro, entonces ¿cuántas veces mi hermano ha de pecar contra mí y yo lo he de perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? 70 veces 7. No solo tenemos que perdonar 7 veces, sino que tenemos que perdonar 70 veces 7 veces. Es decir, que tenemos que perdonar siempre. Siempre, no hay límite. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Y en qué consiste la misericordia? Es de aprender a olvidar las ofensas, aprender a perdonar y olvidar las ofensas. ¿Será fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque uno lo tiene siempre movido por estos sentimientos, ¿no? De rencor, ¿no? Lo tiene siempre en el pensamiento. Cada vez que veo a esa persona me recuerdo ese hecho. Claro. Pero lo que yo quería preguntar, disculpe, ¿no se vuelve un círculo vicioso estar perdonando y perdonando y perdonando y la otra persona sigue bebiendo y bebiendo? ¿Se vuelve ¿Tiene fin? ¿Cómo puedo darle fin? ¿Cómo puedo darle término, no? No, y buena la pregunta, ¿no? Porque ahí es donde a veces uno dice, no, que es que tengo que perdonar al otro, pues todo el otro es el que se equivoca, el otro es el que actúa mal. Y la ventaja de este conocimiento que nos enseña es a analizar lo que hace el otro, ¿es o no es un problema moral del otro? Lo que yo piense y en la forma en como yo actúo acerca de las circunstancias, ese es un problema moral nuestro. Y ahí es donde debemos trabajar por poner ese sentimiento en su justa medida. Porque el hecho de perdonar, ¿lo hacemos por el otro? ¿Qué me dicen? No, por uno mismo. ¿Usted cuando perdona, por quién lo hace?
Y yo trataría de perdonar por mí mismo, pero no puedo, siempre está atento a eso. Y a ver, ¿qué dice usted? Claro, por uno mismo. Es lo que tenemos que comprender. Es cierto que no es fácil perdonar, porque a veces uno siempre que está viendo en la paja del ojo ajeno, como decía Jesús, ¿no? Siempre estamos viendo la paja ajeno en el otro y no vemos la viga que tenemos. Y la ventaja de este conocimiento que nos va a llevar es que empecemos a trabajar primero por nosotros. Porque el hecho de que nosotros perdonemos al otro no es un favor para el otro, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y ahí está en que nosotros tenemos que aprender a amarnos, aprender a querernos. Porque cuando nosotros seguimos alimentando este sentimiento de rencor, ¿a quién hacemos daño? ¿A quién hace daño usted cuando sigue alimentando su sentimiento de rencor? A uno mismo, porque genera pensamientos negativos y me va a afectar el cuerpo. Esos pensamientos la transmite a su cuerpo físico. ¿Y usted se ha dado cuenta qué efectos ha tenido? Me molesto, me enojo y después me da dolor de cabeza. Claro, uno tiene problemas físicos y problemas espirituales, porque uno, en la parte más débil de nuestro cuerpo, se da el efecto, pero después también estamos intranquilos, estamos fastidiados o nos deprimimos, o a veces no podemos dormir, los insomnios, y como que estamos alterados, estamos desesperados o estamos a la defensiva. Y ahí quien se perjudica siempre somos nosotros mismos. Por ello, que el perdón no es para el otro, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, si es que realmente nos queremos. Y ahí es tener presente la palabra vid, que es la benevolencia, la indulgencia y el perdonar. Pero primero con nosotros. Y hagamos ese esfuerzo primero por nosotros. Aprender a ser benevolente con nosotros. Ya con todas nuestras faltas lo hicimos, pero de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir actuando equivocadamente, porque tenemos que tener presente que ante la justicia de Dios no hay ningún mal que quede impune. Todo mal tiene sus consecuencias. Entonces, el otro me puede ofender, me puede agredir, puede hacer cosas muy equivocadas, pero en la forma en como yo reaccione, en la forma en como yo actúe contra el otro, porque a veces por el sentimiento de rencor nos queremos vengar, queremos cobrarnos por todo lo que nos hizo. Quien está actuando mal soy yo, y por consecuente yo voy a pagar mi mal proceder. Y no es, entonces, ahí es donde nos lleva la reflexión, que nosotros no lo hacemos por el otro, lo vamos a hacer siempre por nosotros. Y aprendámonos a querer, aprendámonos a amarnos a nosotros mismos, para no seguir dañando a lo único que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Este cuerpo físico. No tenemos más, pero a veces cuánto dañamos, cuánto agredimos al cuerpo físico, cuántos desórdenes físicos o perturbaciones tanto espirituales y físicos nos creamos. Entonces, es por el bien de nosotros. A ver, pero, ¿qué es el rencor? ¿Qué entendemos por rencor? Según la Academia Real, dice que el rencor es un sentimiento duradero hacia una persona a causa de una ofensa o de un daño recibido. Ahora, ¿cómo se nos manifiesta ese sentimiento de rencor en exceso, en demasía? Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquel que me ofendió o me hizo daño, normalmente a veces uno, ¿qué hace? Uno piensa y dice, no, yo a esa persona ya no lo quiero ver, no quiero saber nada. A veces ignoramos su presencia, lo tratamos con desprecio, lo ignoramos.
le respondemos con palabras hirientes, lo insultamos, hablamos mal de él, o a veces hacemos movimientos con la mano, hacemos muecas, le mostramos risas muy burlonas. A veces cuando estamos con ese sentimiento de rencor, le empujamos, tiramos cosas, agredimos verbalmente y físicamente al otro ser. Y ahí se nos manifiesta ese sentimiento de rencor cuando está en exceso, en demasía. Generamos ideas de venganza. Quiero que sufra, quiero devolverle lo mismo que me hizo. En ocasiones buscamos la oportunidad para devolver mal por mal, injusticia por injusticia. A veces queremos hacer justicia con nuestras propias manos, queremos quitarle la vida, ya en pensamiento o en acción. A veces exageramos el error del otro para hacerlo quedar mal, lo ponemos en ridículo ante los demás. Quiero que los demás le perjudiquen, le reprochamos las cosas que me hizo, recordando constantemente el mal que me hizo. En esas situaciones, a veces nos complacemos contando el mal que nos hicieron, haciéndonos las víctimas, echándole la culpa de todo, de toda mi situación actual que estoy pasando, que es por culpa del otro, porque el otro fue el que me hizo daño. Y creo que acá se nos muestra, ¿no? A veces cuando nos alegramos del sufrimiento del otro. Si ese ser está en una situación de desgracia, ya sea problemas económicos, problemas familiares o problemas de salud, ¿qué es lo que pensamos o decimos? ¿Qué es lo que decimos a veces? ¿Qué dice usted cuando el otro está sufriendo? No pagar la consecuencia. ¿Ya? ¿Y usted qué piensa del otro que le hizo mucho daño? Claro, uno le hace pensamiento negativo, ¿no? Me ha ofendido, ¿Se alegra o no se alegra de su situación? No, a veces uno piensa así, ¿no? O sea, no lo ha deseado el mal, ¿no? Por lo que estoy resentido. Ya. ¿Qué me dice usted? ¿Qué piensa? Bueno, yo le voy a decir una palabra clásica que decía, cuando al ver el sufrimiento del otro, y yo le tenía rencor y decía, bien hecho, está bien que le pase eso. Esa palabra bien hecho siempre comúnmente la utilizamos, ¿no? Bien hecho, está bien que le pase lo que está pasando. Claro, se lo merece, existe Dios, corresponde. le está castigando, bien merecido lo tiene. Esa es la forma como a veces pensamos que le están devolviendo con la misma moneda, o lo que está sufriendo no es nada, necesita más sufrimiento. Y a veces eso es lo que pensamos. ¿Y qué creen con esos pensamientos negativos? ¿Lo transmitimos o no lo transmitimos al cuerpo físico? Uno con el conocimiento va comprendiendo de que la acción del pensamiento tiene efecto en el cuerpo físico. Entonces, si es negativo, lógicamente pues nos causamos las enfermedades. Dañamos al cuerpo físico, ¿no? Lo que es. Entonces, acá cabe una pregunta. ¿Podremos trabajar por ese sentimiento de rencor que está en exceso, en demasía? ¿Podemos? Sí podemos, haciendo un esfuerzo, viendo que eso nos afecta y no es tan bien, también pues hay que prepararnos a mejorar eso. ¿Qué me dice? Sí, he trabajado, he llevado a su justa medida. ¿Qué cree? Sí, ¿Si se puede o no se puede claro, trabajar? se puede, claro. Sí, ahí empezaríamos a amarnos a nosotros, ¿no? Claro, porque si yo veo que con ese rencor estoy afectando mi salud, entonces tengo que revertir eso, tengo que perdonar. Claro. ¿Se puede o no se puede? Pero si uno aplica el conocimiento, definitivamente tiene resultados. El tema es que muchas veces nosotros lo tenemos en teoría, pero no lo aplicamos, entonces ahí pues como que el conocimiento tampoco sirve, ¿no? Pero no porque el conocimiento sea así, sino que es uno que no quiere aplicar. Entonces cuando uno quiere, realmente las cosas se dan. Claro, ¿no? Bueno, entonces cuando vamos comprendiendo de que sí se puede, porque querer es
poder, porque tenemos esta facultad, que es la facultad de la voluntad, de hacer o no hacer, de querer o no querer. Tenemos el libre albedrío y está en nuestra decisión. Si nosotros queremos, sí, lo logramos, sí, lo hacemos. Y ahí empieza el trabajo por el perdón, que es ¿qué es ese trabajo, ¿no?, de poder hacer con nosotros mismos? Y no es un favor para el otro, sino es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y el día que uno decide ser libre, dejaremos de tomar ese veneno y empezaremos a tener paz interior, empezaremos a ser más felices. Y ahí está la cuestión, querer es poder. Si uno quiere, va a salir de la situación. Pero a veces uno no, ahí también está un pensamiento o una pregunta, dice, pero como algunas personas dicen, no, pero usted no sabe lo que me hicieron, no sabe la herida que abrieron en mí. Pero tenemos que comprender de que querer es poder. Si uno quiere, va a buscar los medios para conseguirlo. Y una forma es el conocimiento moral. Y es por nosotros. ¿Por qué? Porque somos o no somos seres imperfectos. ¿Qué me dice? Sí, somos seres imperfectos. Tenemos que trabajar por nuestros excesos de sentimiento. Hemos cometido muchas faltas, muchos errores. Sí. ¿Y a usted le gustaría que le perdonen? ¿A usted le gustaría que le recuerden constantemente todo el mal que hizo? No, quería que perdonen así. Y yo hacer el esfuerzo también de perdonar. Claro, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que los demás, porque si uno empieza a analizar, nosotros hemos cometido muchas faltas, muchos errores. Y queremos que nos perdonen. Queremos que no nos estén recordando constantemente el mal que hemos hecho. Entonces, ¿con qué derecho podemos pedir perdón si nosotros no perdonamos? Y ahí en la oración del Padre Nuestro dice, ¿no? Padre, perdóname así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es que yo tengo que hacer el esfuerzo primero por perdonar. Y en definitiva, nos vamos dando cuenta de que no lo hacemos por el otro, lo hacemos por nosotros. Si no queremos seguir haciéndonos daño a nosotros mismos. ¿Cuándo generamos rencor en exceso, en demasía? Voy a darles un ejemplo. A veces cuando entre hermanos se genera conflictos por un tema de herencia o de favoritismo. En esa circunstancia a veces actuamos negativamente, creamos animosidad, dejamos de hablarle al hermano, no le llamamos, no lo vamos a visitar, hago de un tema de conversación lo que me hizo en todo momento, haciéndonos las víctimas, viviendo esa situación como si fuera ayer. Y a veces ya han pasado días, han pasado meses, han pasado años, 10, 20, 30 años cargando esa situación por el mal que nos hicieron. Incluso algunas personas llegan a los problemas legales, como las demandas judiciales, las demandas policiales, generando perturbaciones tanto físicas y espirituales. Y si nos queremos dar cuenta, allí somos nuestros propios enemigos. Somos nuestros propios enemigos. ¿Y serán nuestros hermanos nuestros enemigos? Y si lo convertimos nosotros, Claro. si lo convertimos en pues podemos trabajar y Claro. perdonar, ¿no? Para que también ellos nos perdonen por nuestros errores. Somos Claro. imperfectos. Muy bien, entonces ahí es donde viene la propuesta del conocimiento, ¿no? Pues tenemos que empezar a analizar y a cuestionarnos qué es lo que quiero. ¿Quiero salir de la situación? ¿Sí o no? ¿O quiero seguir creando esos conflictos con mis hermanos? Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender y entender de que si bien el tema de la herencia
debería ser equitativo, pero también debemos de aprender a respetar la decisión de los padres. Que si no estamos de acuerdo, podemos tener dos opciones. El primero quizá es aprender a negociar si es con los hermanos o con la familia, y conversar de una manera más tranquila, más armoniosa, evitando resentimientos posteriores. Y si es que ello no se puede, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí es con el conocimiento. Tenemos que aprender a desapegarnos de las cuestiones materiales. Es cederle, es quizás regalarle. Y aunque a veces uno dice, pero no, es mío, a mí también me pertenece, yo me he esforzado, yo he hecho algo yo he dado mucho más a mis padres y quizás los otros hermanos que quieren tener más no han hecho nada. A veces está como que uno dice, no, a mí me pertenece más. Pero aquí es donde tenemos que empezar a analizar, ¿no? Allí, aunque no lo crean, ganamos mucho más nosotros si nosotros cedemos, si nosotros le regalamos. Porque no pierdo a mi hermano, no pierdo a mi familia. Porque ¿qué es lo que vale más? ¿Una propiedad? ¿Un bien material? ¿O el hermano? La el ser querido. familia vale más que la materia. Vale más. Claro, una amistad sana y con uno mismo para analizar también. Entonces la respuesta es obvia, ¿no? Porque nos vamos a llevar ese bien material. Porque nosotros estamos de paso en este mundo. Así como hemos venido, ¿no? Hemos venido sin nada. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos a ir con la casa, nos vamos a ir con los terrenos, nos vamos a ir pues con todos los bienes materiales. No vamos a ir, pero no nos vamos a llevar nada de este mundo, ni el cuerpo. Ni el cuerpo. Pero yo también puedo hacer un alcance, ¿no? De que uno se desprende de ese bien material para estar bien con el hermano, pero también uno es bueno también su paz espiritual que uno tiene. Claro, y eso es lo que viene que uno con se queda con armonía, con paz, con tranquilidad de uno mismo. Es lo que es, ¿no? Y es trabajar por mi egoísmo, ¿no? Es trabajar por mi orgullo. Bueno, si quiere quedarse, ¿no? Con mi material, que se quede y ya está. Pero yo gano más. Claro. Es cierto, perdemos quizás como hombres en ese momento, ¿no? Se me están dejando sin nada, yo he hecho tanto esfuerzo. Pero no, ganamos más. Porque como espíritu, yo me voy a llevar eso, ¿no? Esa paz interior, ese estado de felicidad, que estoy bien. Porque las cuestiones materiales, aunque no lo creamos, no me lo voy a llevar. Se va a quedar. Y entonces, lo que sí no es lo único que nos llevamos, es todo el esfuerzo que hayamos hecho por poner estos sentimientos en su justa medida. Esto es lo que me voy a llevar, mis cualidades buenas y mis cualidades malas. Otra situación, por ejemplo, cuando se genera el rencor en exceso o en demasía, en el caso que es a los padres. Cuando los padres, por ejemplo, corrigen a los hijos por la violencia, por los golpes, por las amenazas, por los gritos, por los chantajes, por los insultos, o por las comparaciones que se hacen entre hermanos, o las comparaciones que se hacen con la familia, o por el abandono físico. Muchas veces en esa situación generamos pensamientos negativos hacia los padres, por todo lo que nos hicieron, por la forma en cómo nos criaron, en la forma en cómo actuaron con nosotros. En esa situación nosotros nos deprimimos, nos enojamos, nos angustiamos y hemos sufrido porque hubiésemos querido tener mejores padres, ¿o no? Uno ha querido, pero con el conocimiento hemos comprendido de que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la libertad. Nosotros elegimos a los padres.
Y al venir en este mundo, pues hemos elegido pasar esas pruebas y esas expiaciones. Y aquí es donde primero debemos de comprender y entender que nuestros padres son una dualidad, son seres imperfectos, al igual que nosotros. Y que todos estamos sujetos a la ley del progreso. Y tenemos que aprender a aceptar a nuestros padres tal cual como son, sin juzgarlos ni criticarlos en sus equivocaciones, pues ellos nos dieron lo mejor que tuvieron en ese momento. Ahora nuestro deber, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es ser agradecido con ellos, porque ellos han sido un medio para venir a este mundo y seguir progresando, evolucionando y perfeccionándonos cada vez más y más como alma, espíritus o seres esenciales. Y esa es la ventaja de este conocimiento, que nos enseña que tenemos que ser agradecidos con ellos, porque gracias a ellos estamos en este mundo. Y hemos entendido que todo lo que nos sucede es por justicia divina o natural, pues todo lo que nos acontece en la vida es que nosotros en algún momento lo hemos hecho. Es decir, que cosechamos lo que hemos sembrado, porque todos estamos inmersos en esta ley de causa y efecto. Y que siempre tenemos la responsabilidad de nuestros actos, y que no hay nada que por justicia no me corresponda. Bueno, y por ello nos conviene pues hacer todo el bien que nos sea posible, y es empezar a hacer lo mejor que podamos. Y aquí es donde quisiera agradecer y un poco homenajear a los padres que hacen el esfuerzo por seguir mejorando, por dar lo mejor a sus hijos, en aprender a tener más paciencia, a tener más dulzura, a ser más persuasivos, y nunca por la fuerza o la violencia, pues para no seguir generando más rencor, más sufrimiento a la humanidad. Ese es el deber de nosotros, ¿no? Como padres, de seguir esforzándonos, de seguir buscando el conocimiento moral que nos lleva a encaminarnos correctamente, a ser mejores padres. Y ahí es nuestro deber de hacer ese esfuerzo, de obligarnos a educar a los hijos con dulzura, ser más persuasivos. Yo sé que no es fácil, o es fácil. No. ¿Es fácil? Es fácil cuando uno va comprendiendo el conocimiento, pero difícil en la ignorancia y en el desconocimiento, porque a veces uno cree que a través del grito, de la violencia, es que tienes que educar. Eso pues es todo lo contrario, crea resentimiento y crea rencor hacia los propios padres, y después de grandes también ellos se cobran eso. Y bueno, ¿qué vemos, no? En el mundo. Bueno, la última, una situación que se genera en el rencor y exceso en demasía es, por ejemplo, cuando la pareja es infiel. Yo creo, en esa situación, ¿qué es lo que pasa? Se generan pensamientos negativos, de enojo. Perdón. En esa situación generamos pensamientos negativos. Me enojo, reniego, me deprimo, busco vengarme. A veces en esa situación uno le es infiel, le hace lo mismo, incluso le agrede físicamente o verbalmente. Hay casos, ¿no?, que algunas mujeres, si el esposo le fue infiel, pues por los medios de comunicación que hemos ido escuchando y viendo, es de que algunos le cercioran el miembro viril. Algunas mujeres pues mandan a matarlo, otras pues lo matan, o viceversa, ¿no? El esposo. Y hay una situación, si ustedes, yo me acuerdo, que era en la selva, ¿no? La pareja decidió terminar la relación y estar con otra persona.
y la persona no aceptaba, o la pareja no aceptó. ¿Y qué fue en querer vengarse? Pues si se acuerdan, fue y le echó gasolina, le prendió fuego, bueno, ¿no? La quemó. Y a veces pasa esas situaciones si no hacemos ese esfuerzo por trabajar en poner en su justa medida el sentimiento de rencor, el sentimiento de orgullo, de celos y todos estos sentimientos, que ahí es el deber de nosotros, de ponerlo en su justa medida. Y entonces aquí es donde empieza el trabajo con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tenemos que comprender y entender? Que tenemos que respetar la libertad del otro, la libertad de la pareja. Y saber respetar no es juzgar, no es criticar, no es hacer leña del árbol caído. Tenemos que llevarlo a uno mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que estoy pensando, sintiendo y actuando es correcto? ¿Está bien? Uno siempre sabe la respuesta. Pues tenemos que indagarlo, tenemos que analizarlo, cuestionar nuestra forma de actuar. Y ahí es de que si está bien o no está bien lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando por lo que hizo la pareja. Porque al estar pensando negativamente ya sabemos que lo transmitimos al cuerpo físico. Y ahí es nuestro trabajo, que tenemos que esforzarnos por trabajar por la virtud. Y la virtud es la resistencia voluntaria a mis malas tendencias, a mis bajas pasiones. Porque nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Y otro punto es, tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos, a tener el amor propio, la dignidad, aprender a perdonar, independientemente si se termina la relación o se continúa. Y al estar aceptando la situación para poder afrontar los problemas, es decir, poner las cartas sobre la mesa, cuando trabajemos por el amor, cuando trabajemos y hagamos ese esfuerzo por nosotros mismos de querer amarnos, a respetarnos, pues evitaremos enojarnos, evitaremos renegar, pensar mal, es decir, evitaremos autoagredirnos. Y por consecuente, bueno, ya no tendremos esos problemas que se va generando como el dolor de cabeza, los estados depresivos o los sufrimientos espirituales como la angustia, la desesperación. Bueno, y entender de que las cosas que nos suceden, que nos pasan, no es por casualidad o mala suerte. Pues lo que estoy viviendo o estoy pasando, no hay efecto sin causa. Que estoy sufriendo lo que yo hice y que si no lo hice en esta existencia, es que en algún momento lo hice y por consecuente estoy experimentando y pasando esa situación. Pero aquí es la ventaja del conocimiento, ¿no? De que de esa situación desagradable uno tiene que tomarlo como una oportunidad para progresar, para mejorar, para ganar experiencia y no para hacer daño a los demás. Porque quien sufre las consecuencias de su mal proceder, ¿quién es? No, Somos nosotros mismos. Voy a terminar con una propuesta, ¿no? Para ello hay un proceso de que tenemos que llevarlo, la propuesta, digamos, del conocimiento es de que en estas situaciones que les he puesto, es de que tenemos que llevarlos a un análisis de uno mismo, de que si estoy pensando, o lo que estoy sintiendo, o lo que estoy actuando, ¿está bien? ¿Está mal? Llevarlo a un cuestionamiento. Y en eso se basa el curso, ¿no? Lo que se busca de dar el conocimiento, de que debemos de conocernos a nosotros mismos y de empezar a dominarnos. En el segundo punto es pensando que los acontecimientos de la vida siempre van a estar y que nuestro problema es cómo lo vamos a enfrentar. Si mantenemos la calma, nos va a ayudar a tener mayor lucidez
para poder resolver el problema, para poder darle solución. Pues de lo contrario, si nos enojamos, nos alteramos, nos deprimimos, nos desesperamos, pues ya tenemos dos problemas. El que tengo más la situación que me está alterando y que estoy afectando a mi cuerpo físico. La otra propuesta también es, ¿no? Ante el daño que nos hicieron, aunque no tengamos la culpa, ir y pedir perdón, porque el sacrificio más agradable a Dios son nuestros actos. ¿Cómo somos con nuestro prójimo, nuestro próximo que está a nuestro lado? Porque todo lo que yo haga a mi prójimo va hacia Dios y esto regresa hacia mí. Y todo es como un boomerang. Si nosotros si nosotros sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Y el cuarto punto, ¿no? A veces en esta situación, si no podemos perdonar, bueno, pidamos en oración a Dios para poder tener esa capacidad de perdonar. Y porque si ustedes han visto, ¿quién es el modelo a seguir? Jesús. Jesús es un modelo a seguir. A pesar que lo maltrataron, a pesar que le insultaron, a pesar que le traicionaron, le negaron, le hicieron mucho daño, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y eso es para nosotros. También a veces, ¿no? Uno ve al otro equivocarse. Deberíamos utilizar esa frase, ¿no? Porque si el otro hace lo que hace, es porque no sabe lo que está haciendo. Porque él va a sufrir las consecuencias de su mal proceder. Y ahora esto llevémoslo a nosotros. Si nosotros reaccionamos mal, nos equivocamos, buscamos vengarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy sembrando? ¿Algo bueno o algo malo? Estoy sembrando algo malo y por consecuente voy a sufrir las consecuencias de mi mal proceder. Entonces aquí no cabe mi propia responsabilidad de que tengo que tomar conciencia de la situación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero estar bien? ¿Quiero ser feliz? ¿O quiero seguir queriendo, a veces no, hacer justicia con nuestras propias manos? Y no lo hagamos, porque quien va a sufrir somos nosotros mismos. Ya, hagámoslo por nosotros. Para cerrar la clase, bueno, un poco, ¿no? Hemos empezado con amar a los unos a los otros. Y ya sabemos, ¿no? Tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Y que para no seguir generando tantas enfermedades en nosotros mismos, pues obliguémonos a ajustarnos a las leyes divinas, a las leyes de Dios. Y todos lo tenemos grabado en la conciencia, que a cada instante y a cada momento nos indica lo que está bien y lo que está mal. Siempre sabremos, solo basta de que nos indaguemos y tomemos conciencia de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, en el concepto del rencor, que es un resentimiento duradero hacia alguien, hacia la otra persona que nos hizo daño, nos causó mucho dolor. Entonces, una de las preguntas era, ¿no podemos trabajar por ese sentimiento de rencor en exceso? Sí se puede, ¿no? Querer es poder y nosotros podemos poner en su justa medida estos sentimientos. Solo basta que nosotros queramos. Y bueno, quedan solo 10 minutos para las preguntas. Tal vez tienen algunas preguntas. En su exposición le voy comprendiendo de que uno es responsable o culpable de lo que a uno le acontece, pero ¿dónde está eso que muchos dicen de que el daño me lo ha hecho el otro? Es que me han hecho una brujería, pues que es el diablo que ha atentado sobre mí y por eso yo actúo así.
Entonces, ¿cómo comprender o cómo sopesar esas menciones que las personas hacen? No le entiendo. O sea, lo que usted en su exposición dice de que uno es responsable de las situaciones que nos pasan. O sea, lo que uno siembra va a cosechar. Pero hay gente que dice que no, es culpa de los otros lo que a mí me pasa. Es como que me han hecho una brujería, por eso estoy sufriendo. O porque el diablo es el que me lleva a situaciones desagradables en la vida. Entonces, pero usted dice de que no, uno es el responsable. ¿Cómo comprender esas expresiones? Bueno, en lo que voy entendiendo acerca de su pregunta es ¿qué pasa en esas situaciones que yo creo que me hicieron brujería? Lo que, bueno, para poco entender es, ¿existe o no existe la brujería? Bueno, es un tema que siempre se utiliza, ¿no? Pero dependiendo cómo lo... ¿Pero existe o no existe? La intención, ahí está, pero bueno, yo lo voy comprendiendo de que si va a hacerme el daño, yo creo que nadie me tiene por qué hacer daño. Si a mí me El hacen conjuro, daño, el hechizo, lo practican, pero de ahí a que me hagan daño va a depender más de mí. claro, va a depender de cómo yo acepte, porque nosotros tenemos el libre albedrío. A mí nadie me puede hacer daño, a mí nadie me puede perjudicar. Pueden hacer todas esas cosas, esas brujerías. Es cierto, no me pueden influir a través del pensamiento, pero va a depender de mí si yo lo acepto, si yo lo tomo. Y es mi forma de cómo yo voy aceptando. Entonces, a mí nadie me puede hacer daño. Si yo lo acepto, ahí sí me hace daño. Entonces, Sí, una pregunta. En su exposición ha hablado bastante de lo que es el perdón. No nos conviene tener enemigos. Debemos buscar la conciliación. Pero ¿qué sucede en el trabajo y en la vecindad? Siempre discutimos, recibimos ofensas y no nos nace el proceso de perdonar. Y aún más, ¿no? Cuando a veces trasciende. A mí me ha pasado una situación, una vivencia, de que había discutido con un amigo muchos años atrás y ha fallecido. En ese caso, ¿usted qué recomienda? Porque no he tenido la oportunidad de perdonar, ¿no? No he llegado a conversar y falleció. No, claro, pasa, ¿no? Esas situaciones, ¿no? A veces uno tiene esa enemistad con el otro ser. Y la ventaja con el conocimiento vamos comprendiendo de que no solo somos este cuerpo físico, ¿no? Que nosotros como almas, como espíritus, seres esenciales, seguimos viviendo. Entonces, uno puede elevarle con el pensamiento, ¿no? Porque la manera como nos comunicamos con esos seres que ya dejaron el cuerpo físico es con el pensamiento. Y elevarle un pensamiento, ¿no? De pedirle perdón o de ser más, de pedirle perdón a ese ser. Y que sí se puede, o sea, podemos. No es como que ya se murió y no, ya está, no es limitante, no. Porque uno puede reconciliarse con ese ser, lo podemos hacer, y para eso también no tenemos la metodología que se han estado llevando en las clases anteriores, que es la metodología práctica. Y es como uno que eleva el pensamiento a esos seres. Uno va también, ¿no? Primero es que tenemos que tener autoridad moral para poder moralizarlos a ellos y poder encaminarles también, ¿no? Por el camino correcto, porque si uno no hace ese esfuerzo y ese trabajo, pues es como que está ese enemigo y como que sigue, ¿no? La lucha y la pelea, pero está en uno mismo, ¿no? De elevarle un pensamiento para que no siga la animosidad. Con respecto a lo que habló del ejemplo de esa persona que prendió fuego a su expareja,
yo lo llevo a mí, me analizo a mí, yo también he tenido situaciones, no de ese grado, ¿no? Sino que en peleas con otros amigos, ¿no? Así por cuestiones de alcohol, porque nos poníamos chapas y todo eso, ¿no? Pero ahí se comprueba científicamente que el pensamiento es acción, porque esa persona para tomar esa decisión lo ha estado teniendo por ese rencor o ese despecho, ha estado alimentando su pensamiento con pensamientos negativos, ¿no? Entonces, y eso le lleva a la persona que cuando encuentra la oportunidad precisa, lo ejecuta, ¿no? Ahí se manifiestan estas tres facultades, ¿no? Lo que siente el rencor en exceso, el pensamiento negativo y la voluntad que lo hace ejercer y ejecuta el daño o le quita la vida física a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí se comprueba que el pensamiento es acción, ¿no? Y eso, este conocimiento me ha hecho como recordar que yo también he tenido esas situaciones, no en ese grado extremo, ¿no? Sino eran peleas de adolescentes, todo eso, ¿no? Muy interesante su vivencia. Muy Y interesante, sí, ¿no? sí. Claro, porque es que si uno no hace el esfuerzo por cortar sus pensamientos negativos, Claro. se llega, ¿no?, a esas situaciones, a esos actos. Y que nosotros tampoco no es que nos estemos expuestos, si nosotros no hacemos ese esfuerzo por cortar los pensamientos negativos, o sea, nosotros también estamos expuestos a cometer esos mismos actos. Por eso que tenemos que no seguir alimentando ese sentimiento de rencor, no seguir tejiendo, ¿no? Así como que la telaraña uno va tejiendo pensamientos y por qué lo hizo, y como que uno busca la oportunidad de querer vengarse, querer cobrarse, y uno está con el dale y dale con el pensamiento. Y ahí es el trabajo con nosotros, ¿no? De cuestionarnos primero a nosotros mismos, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí es la ventaja del conocimiento moral, ¿no? Que es la regla de conducirnos bien, de hacer las cosas correctamente, porque tenemos las semillitas, tenemos grabado en la conciencia lo que está bien y lo que está mal, y solo depende de nosotros de encaminarnos, de ajustar nuestro pensamiento y sentimiento y la voluntad hacia lo correcto, hacia lo justo, que no es fácil. Lo que me estaba olvidando, disculpe, es que ese pensamiento negativo está bien, por el mecanismo, yo, una cuestión natural, lo transmito a mi cuerpo físico. Pero lo que me estaba olvidando es que también lo transmitimos a ese ambiente fluido y atraigo, ¿qué tipo de seres atraigo, ¿no? Que influyen en mí y me hacen cometer, quitar la vida a una persona, y a veces uno no recuerda, ¿no? Porque a veces uno cuando reacciona dice, ¿en qué momento lo hice? Pero ahí también se comprueba la influencia de ese mundo espiritual que yo atraigo, ¿no? De mi forma negativa de pensar, sentir y actuar. Eso podría explicarnos un poquito más. No, bueno, claro, lo que usted dice es, ¿no?, que nosotros tampoco no estamos solos, que están las dos influencias, ¿no?, de tanto del pensamiento positivo, o del mundo espiritual positivo y del mundo espiritual negativo, están las dos influencias, porque nosotros siempre sabemos, y es clarito, ¿no? Cuando a veces recibimos pues un vuelto en demasía, hay un pensamiento que te dice devuélvelo, no te lo lleves, pero hay otro pensamiento, no, tú necesitas más, coge, no, escápate, córrete, es como que, pero quien toma la decisión, quien cede su libertad, somos nosotros. Pero y ahí es, ¿no?, en esa situación es cuestionarnos siempre, ¿está bien? ¿Es correcto lo que voy a hacer? Y la respuesta lo tenemos. Por ejemplo, a veces cuando vamos a mentir, ¿no?, y a veces si uno cuestiona, ¿está bien que mienta? A mí me gusta que me mientan, y la respuesta es claro, no me gusta, no me agrada, entonces no lo tenemos que hacer. Y es ahí donde, si no queremos que la vida nos vaya yendo como nos está yendo, es que tenemos que empezar primero nosotros a sembrar, ¿no?, a hacer las cosas correctamente, no estar hablando mal de los demás, no estar criticando, no estar juzgando a los demás, sino empezar a vernos, a ver lo que hace el otro, a ver yo cuántas veces hago lo mismo, llevarlo hacia mí, tomarlo más bien como ejemplo, a ver, y mira, a veces hasta hacemos cosas peores de lo que hace el otro, y decirle, y si uno lo lleva a sí mismo, como que sí va a encontrar las formas y los elementos para poder ir trabajando consigo mismo. Y si se van dando cuenta, es
es ahí el proceso, ¿no? de uno mismo, a ver cuánto nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Y un poco para terminar quisiera dejarles que siempre tengan presente estas 3 palabritas, ¿no? Así como los celulares ven el chip, ¿no? Es chiquitito y así, todos los días, ¿no? El bit, benevolencia, indulgencia, imperdonable. Ante nuestros propios errores y ante los errores de los demás. Yo sé que si nosotros hacemos ese esfuerzo por sembrar con nosotros mismos, es como que lo demás también nos va a ser fácil, pero primero hagámoslo con nosotros, porque a veces no somos benevolentes, no somos indulgentes, ni nos perdonamos de todos nuestros errores que hemos cometido. Hagamos ese esfuerzo y vamos a encontrar esos estados de felicidad que tanto buscamos y que tanto anhelamos, ¿sí? Muchas gracias.